Vamos con nuestra primera entrevista de la mañana y hoy, día clave en la designación o el anuncio de este nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero de 2022. Mi primer invitado es Alfredo Dubois. Él es economista y miembro del equipo negociador por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Alfredo, buenos días, feliz mañana y bienvenido aquí a Next, Canal 21. ¿Qué tal? Gracias, Fernando. Primero, ¿me escuchas? Sí, perfecto, alto y claro. Gracias, buenos días a tu fina audiencia, Fernando. Gracias por darnos esta oportunidad para poder transmitir, digamos, el ejercicio que hemos hecho de análisis en torno a la revisión del salario mínimo por parte del sector privado. Bueno, te escucho. ¿Cuál es la posición del CONEP en esta mesa negociadora? He oído desde 20% de aumento al salario mínimo hasta la propuesta de 1.500 balboas que hoy va a ratificar el Suntrax. ¿Cuál ha sido la propuesta de la empresa privada en un año en el cual el desempleo está volando y en el cual ha sido un año realmente malo en este bienio, tanto el 2020 y que una recuperación que no alcanza a llegar al momento del 2019 en este 21? Sí, gracias, Fernando. Prácticamente todo pronunciamiento por parte nuestra del sector privado lleva hacia atrás todo un engranaje de análisis de las grandes variables económicas de desempeño económico que tiene el país. O sea, antes de nosotros pronunciarnos, hacemos todo este ejercicio de análisis y es muy importante tener información de contexto, tales como el desempeño que ha tenido el PIB del país, y hasta el PIB de sectores gravemente afectados, Fernando. Estamos hablando de sectores intensivos en mano de obra como el turismo, que tuvo una caída, una caída directa del 50%, en iguales proporciones el sector construcción, que tú sabes muy bien que emplea mucha mano de obra. Entonces, viendo estos indicadores no solamente de crecimiento, nosotros también escuchamos una ponencia que tuvo la DGI, la Dirección General de Ingresos del MEF, y nos demuestra también que hacia el 2020 hubieron los ingresos totales de las empresas, o sea, el ingreso total, el consolidado ingreso total de las declaraciones de las personas jurídicas estuvieron por el orden negativo de un 26%. Y si nos vamos a las pymes, Fernando, que también estas cifras que te estoy dando son cifras oficiales presentadas ya sea por el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, o ya sea por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y algunas del Mitradel. En el caso específico de las pequeñas y medianas empresas, Fernando, las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen el 95% del inventario de empresas en el país, te voy a leer los datos un poquito espeluznantes, pero es que yo necesito transmitir la situación que tiene el empresario, el contribuyente declarante de las pequeñas y medianas empresas. Ingresos, caída, 26% negativo. La renta neta gravable, menos 51%. Los activos, menos 52%. Y el patrimonio, menos 64%. Entonces, es un escenario bastante difícil, muy difícil para el tejido productivo del país, y pensar en adicionarle algunos costos, yo creo que no es el momento adecuado para ello. Mira, Fernando, nosotros, los técnicos, los economistas técnicos tanto del gobierno como del sector trabajador, como del sector privado, de manera recurrente asistimos a capacitaciones por parte de la OIT. Tú sabes que la OIT es una institución muy bien acreditada y respeta las posiciones de todos, no hace ningún tipo de injerencia. Y de manera recurrente, en años pasados, todos reunidos, viendo el tema de cómo hacer cálculos, cuáles eran las mejores prácticas, las mejores experiencias en otros países de estimación de ajuste del salario mínimo,
siempre nos decían, según las experiencias, cuando hay contracción de la economía, no es aconsejable el tema de aumento salarial por razones muy obvias. Entonces, es muy importante, Fernando, tener toda la película, no solamente la parte, digamos, del salario mínimo. Fernando, te voy a decir algo que nos preocupa mucho, o sea, como país, como ciudadanos, como empresa, tenemos una informalidad que llega a los 777,000 personas, Fernando, Sí, es 1.4 veces mayor que el asalariado formal privado, que no llega a los 570,000 hoy en día. Te estoy llamando cifras del INEC, Fernando, sí, la encuesta telefónica de junio de este año, o sea, fresca. Primera vez en la historia en donde la informalidad sobrepasa el trabajo asalariado formal, que es el sector privado. Son las pequeñas y medianas empresas, amigos, son las que generan esa cantidad de volumen de trabajo para que pueda reactivarse la economía. Entonces, además de eso, súmale a esos 777,000 personas, es fácil de recordar porque 777, súmale sí. a eso los casi 281,000 personas que, según la encuesta del INEC, son desempleados. Ya pasamos el millón, ya pasamos el millón. Entonces, ¿cómo voy a...? Y los empleados del gobierno que suman más o menos 360,000, que dice sea paso, pues ha aumentado. Sin embargo, el sector privado, asalariado, formal, pues ha perdido un tercio de su fuerza laboral por el tema de la pandemia y porque previamente también prepandemia, veníamos en declive en cuanto a desempleo. Entonces, estos son alarmas en rojo que nos dicen, ojo, cuidado, miren, veamos las circunstancias, cómo está el mercado laboral. Y el tema, Fernando, es que el mercado laboral lamentablemente es el más rígido de todos porque depende del desempeño de otros mercados, tales como el mercado del dinero o el mercado crediticio, que dicho sea de paso, todavía no llegan ni aún al 65%. Los préstamos nuevos en este periodo, de enero a octubre, no llegan, no sobrepasan el 65% de lo que éramos en el 2019. Ojo, Fernando, no nos comparemos con el 2020, porque todos los indicadores van a tener un rebote estadístico obvio si estábamos en el piso. Tenemos que compararnos con el desempeño que teníamos en el 2019, que ya veníamos un poco a la baja. Otro mercado del cual depende el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios, producción y consumo, que ha tenido una contracción dramática, Fernando. El principal motor de la economía es la demanda interna, es el consumo de los hogares, es el consumo de las empresas, es el consumo privado. Esto está deprimido, Fernando, y no están generando movimiento para que empresas puedan tener ingresos y con esos ingresos un poco poder pagar sus compromisos. Entonces, ¿cómo decirle a un empresario tienes que asumir un nuevo aumento cuando él está viviendo una caída todavía de sus ventas? Entonces eso es importante que lo entendamos. Además, te voy a decir que ahora mismo hay muchos empresarios diciendo, no, aguanta las contrataciones porque yo no sé qué va a pasar. Entonces, todo eso entra, digamos, en análisis, en este tipo digamos, de intercambio, de fichas técnicas, de métricas entre uno y otro sector. Y nos dicen a todas luces que no es el momento ahora mismo de pensar en un aumento. No es el momento. Porque hay algo que pues, es gasolina para la hoguera que hay social, y es, este año no solamente tenemos un alto desempleo, sino también vamos a tener una alta inflación. Es decir, ¿cómo va a ser esa indexación de los salarios a una inflación descomunal como la que estamos viendo? Fernando, tal como yo te dije, nosotros de manera desapasionada analizamos las variables económicas. Una de esas variables es el IPC, el incremento del IPC. Precios del consumidor.
sí, gracias, índice de precio al consumidor, que es una canasta que agrupa 12 subgrupos a su vez de rubros y servicios que de común tú y yo, como cualquier panameño, lo consumen. En el 2013, el INEC hizo un ajuste y tasó el año base para el IPC. Y al día de hoy, al día de hoy, el IPC del 2013, que todos tenemos que llevarlo, todos los análisis tienen que a partir de 2013 porque ahí donde se establece la base de la inflación, renovada. No alcanza el 5.8%. Sin embargo, Fernando, los salarios, el incremento de los salarios mínimos en los sectores más representativos, es decir, que aglutina más personas, más fuerza laboral, como lo es el comercio al detalle, ha aumentado de 2013 el salario mínimo al día de hoy, incluyendo 21, aunque la última fijación fue a finales de 2019, no, sobrepasa el 32%. Entonces, ¿cómo yo voy a comparar, un 32% versus un 5.4%? Y si nos vamos a otros sectores, como por ejemplo el comercio al por menor, sí, renglón supermercado, porque también aglutina mucha mano de obra, ha sido mayor el aumento, casi llegando a un 40%, un 38 y tanto por ciento. Entonces, son cifras frías, Fernando, pero es la realidad. Entonces, el sector privado, pues, acogiéndose a los decretos ejecutivos de años anteriores, pues, ha otorgado, digamos, ha más que compensado, digamos, la hoy subida, digamos, del IPC, que se debe, Fernando, que recuerda que en el 19 y el 20 fue negativo, a partir del 21, en el marzo más o menos que empieza a subir el IPC, que es una inflación importada, Fernando, tú lo debes saber, ahí tus invitados nos han dicho, el tema de los contenedores, la crisis, el tema de la gasolina, la inflación, claro. Pero le pega también al empresario, el productor agropecuario tiene que afrontar esos costos en sus insumos, etcétera, etcétera, porque Panamá es un país importador, entonces Claro. asumimos ese costo que nos pega a todos, sin discriminación. Entonces, eso también juega un poquito en contra del tejido empresarial, Fernando. Bueno, así que ustedes ya presentaron esta propuesta como parte de la empresa privada. Nosotros en estos momentos, Fernando, hasta el día de hoy se concluyen las ponencias técnicas. Correcto. Hasta el día de hoy, cerrando aquí, salgo corriendo para mi trabajo en la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Cerramos hoy y de ahí empieza ya lo que se llama negociación, pero tenemos una posición bastante clara, o sea, los indicadores no dan en estos momentos, no dan. No dan. Mira, la recaudación, el ITBMS, todavía no llega tampoco al 65% de los niveles, te estoy hablando de 2019. No nos comparemos en el 2020 porque obviamente sí, no es comparable a nada. Nosotros no estamos en crecimiento, Fernando, nosotros estamos en recuperación. Un paciente que ha sido operado, tú no lo mandas a la calle, claro. Lo envías luego a recobro para que precisamente, como la economía, para que se recupere. Entonces, ¿cómo cuando estoy en un proceso de recuperación suben un poco, digamos, los costos, los factores? Mira, no solamente hay que pensar en las personas que pues, reciben salario mínimo, tú también tienes que pensar qué vas a hacer con ese punto, 1.2 millones de personas o que son informales o que no son desempleados. Y de, claro. de lo desempleados, Fernando, de los desempleados, cifras oficiales, la mitad, digamos de estos 284,000, divide la mitad, casi el 50% no son jóvenes de 15 a 29 años. Bueno. Es que, o sea, y usualmente no tienen experiencia. Entonces, si nosotros subimos el salario, estamos creando una barrera para la contratación. O sea, tienes que mirar toda la película, como te decía al principio, también tienes que mirarlos a ellos. ¿Cómo hacemos para que ellos sean absorbidos por el mercado privado asalariado? Porque
Los otros mercados laborales, o sea, Es el Estado. los informáticos obviamente crecieron porque la caída de un tercio de los empleados formales del sector privado, pues lamentablemente pasan a la informalidad porque las empresas obviamente no pudiesen hacerle frente. Sí. Y ahora con esta contratación, la última cifra a finales de octubre, hoy quizás a finales de noviembre, pero a finales de octubre había, perdón, con cifra del 6 de diciembre, reporte Mitradel, 31,000 fueron los contratos que, o sea, se reactivaron, pero luego concluyeron en terminación laboral. Entonces, y esa cifra no está incluida en la encuesta telefónica del INEC de junio de este año. Entonces, la situación es un poquito difícil, bastante difícil, más bien, no un poco, bastante difícil, y no creemos en estos momentos la conveniencia de subir salarios a ningún sector, o sea, a nadie, porque tú tienes que esperar que haya un recobro, y el recobro en términos de salud, recuperación, haber concluido una fase de recuperación, para luego entonces crecer. Exacto. Entonces, no estamos en crecimiento, no creemos sensato ni prudente por el nivel de afectación que pudiese causar a ese 1.2 millones de personas. Listo. Alfredo Dubois, gracias, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante la Mesa de Salario Mínimo. Buena información. Gracias. Gracias. Buenos días.